Soy Jorge Ortiz y voy a explicar la práctica número 5 del Laboratorio de Electrónica Digital 2. Entonces, esta práctica es sobre MSI combinacional. Para el material vamos a usar el Portalab. Bueno, y en este caso vamos a simularlo con Multisim. Luego esta lista de integrados y, y 4 deep switch. Entonces, el objetivo de la práctica es el de verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración, o sea, MSI, más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. Se comprobará la operación de los decodificadores de prioridad y se realizarán algunas aplicaciones del decoder y multiplexor. Entonces, el codificador de prioridad es una codificación en un bloque que convierte sus entradas a una salida codificada en binario o en BCD. En la figura se muestran ambos bloques. Entonces tenemos aquí un codificador de prioridad de 10 a 4 líneas y aquí un codificador de prioridad de 8 a 3 líneas. Aquí están las entradas y las salidas. Luego tenemos algunas tablas de verdad para este tipo de codificadores, pero es mejor si muestro el comportamiento en el BCD de 7 segmentos. Dice, en general tanto las entradas como las salidas son activas a nivel bajo, como se puede ver en la tabla de verdad de la figura 28, o sea aquí arriba. La entrada es mayor peso que es la que aparece codificación en la salida si se presentan dos entradas a la vez. Por ejemplo, la 7 y la 1 del código de salida será el correspondiente a la entrada 7. Cuando esta entrada ya no se presente, se desactiva. El código de salida corresponderá a la entrada 1. Esto ahorita lo vamos a checar. Para distinguir entre la entrada 0 activa, ninguna entrada presente. El circuito integrado tiene una salida E0, entrada presente, para indicar esta condición. Aquí tenemos varios inputs y tenemos aquí la prioridad que serían las X, que sería de que no importa a menos que sean los de la derecha. Y aquí tenemos las aplicaciones de multiplexor y de multiplexor. Tenemos los decodificadores que producen 2 a la n minitérminos de n variables de entrada. Tenemos aquí el diagrama lógico y la tabla de verdad de un decodificador de 2 a 4 líneas. Ahí tenemos aquí ejemplos con sus ecuaciones, los minitérminos. Tenemos aquí un decodificador de 3 a 8. Tenemos también aquí varios ejemplos de diagramas lógicos de multiplexores desde 4 a 1. Entonces vamos a quedarnos con el ejemplo de arriba para la simulación y más en específico en esta parte de acá. Entonces vamos a entrar a nuestra simulación. Entonces, empezando estaría así apagado. Tenemos nuestras deep switch, nuestro voltaje, y estos van a nuestros decodificadores y estos van saliendo a un display de 7 segmentos. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta aquí? Tenemos el primero, vamos a centrarnos en este. Tenemos que da un 0 y si ponemos esta palanca nos da un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿Qué tiene diferente con otras? Pues que los valores de abajo tienen mayor prioridad que los de arriba. Por ejemplo, aquí hay un 1 y aunque le mueva al 7, no me van a presentar nada hasta que yo mueva este 1. Es lo mismo que dice en el Word, que aunque encienda el número 7 va a seguir la entrada 1. Y ya cuando ya empiece a mover en el orden, ahora sí ya
va a continuar con esta jerarquía. Entonces, tenemos aquí del 1 al 7. Tenemos del otro lado, tenemos parecido, pero del 6 hasta el máximo, que sería en hexadecimal, así es como funciona este BCD. Tenemos, tenemos el mismo funcionamiento, tenemos aquí nuestro voltaje, nuestras palancas deep switch, nuestro integrado, que este es el 74147, y nuestras salidas A, B, C, D. Entonces vamos a ver cómo está el 7, el 8, el 9, y después del 9, como es hexadecimal, vamos a empezar con letras, como está la A, B, C, D, E y F. Entonces tenemos esos números y letras, y también funciona con la prioridad que habíamos visto antes. Por ejemplo, tenemos el 8 y nos vamos a brincar uno, pero como tienen prioridad, que vayan en cierto orden, no van a cambiar hasta que mueva este de aquí. Por ejemplo, tengo aquí todos movidos y no va a dar el F hasta que yo active esta palanca por la prioridad que tiene este tipo de integrados. Entonces ya tenemos la comprobación de que este tipo de integrados funcionan, de que la prioridad existe, que estas funciones se cumplen. Esa es la razón por la que están las X de que cualquier nivel, ya que no importan, hasta que se activen sus otras entradas. Y los demás tienen un funcionamiento parecido. Tenemos aquí el 74148. Tenemos también varios ejemplos. Tenemos un multiplexor 4 a 1. Tenemos aquí la tabla de mini términos y la salida Y algunas variables. Entonces esta sería la práctica 5 con su simulación.